Bienvenidos a una nueva temporada de Crianza con Flow by Kimudi, vuestro podcast de confianza, donde junto a mí, Sara Noguera, una vez cada 15 días tendréis a profesionales de la crianza, la educación, la maternidad y la familia, donde con mucho humor y mucho rigor os acompañaremos en todas vuestras necesidades e inquietudes. Todos los profesionales tenemos otros profesionales fetiche que en cuanto sale algún tema que sabemos que son los mejores decimos, se viene. Y en este caso he venido con Sonia de Balsa, que es especialista en prevención de abusos, tanto en la infancia, entre iguales, como con adultos, y también nos enseña a otros adultos a reconocer antes de que pase lo más grave y a actuar de cara a ello. Bienvenida, Sonia, un placer gigantesco tenerte aquí. Como comentábamos antes fuera de cámara, yo siempre necesito una excusa para traerte porque si no te estaría llamando todos los días. Y por un lado me apena tener que llamarte porque eso quiere decir que las cosas no están evolucionando a la velocidad que deberían, pero por otra qué gusto poder llamarte para poder compartirlo con la audiencia. Entonces, repito, bienvenida Sonia, un gusto tenerte aquí. Bueno, muchas gracias, me encanta venir, para mí es un placer, es la tercera vez que estoy aquí contigo y es que estoy encantadísima. Así que, bueno, pues es un tema, como decías, que desgraciadamente vamos a peor. Estamos en una era de mucha información y es muy contradictorio porque teniendo en cuenta tanta información como hay, las estadísticas dicen que en los últimos años ha habido un aumento de un 30% en los casos de acoso escolar y lo peor de todo es que según las noticias, que no lo digo yo, lo dicen las noticias, estamos en el ranking a nivel mundial en cuanto a acoso escolar se refiere, ¿no? Entonces esto nos debería de hacer reflexionar, pensar qué es lo que estamos haciendo como familias, como profesionales de la educación y como sociedad, porque si hay tanta información y esto va peor, es que desde luego algo no está funcionando, ¿no? Entonces, lo importante no es llegar a que se produzca, que se puede producir, sino que se trabaje desde la prevención, que eso es lo que además también dicen las noticias, la importancia de la prevención para reducir al menos, ¿no? Los daños, el acoso escolar, que eliminarlo es muy difícil, pero al menos reducir los casos, ¿no? Cuando hablamos de prevención, muchísimas veces lo que viene primero es cómo evitar, por supuesto, que suceda, pero para mí parte de la prevención también es cómo un adulto tiene que saber cómo reconocer que eso está empezando a suceder, porque muchas veces limitamos el concepto prevención a que no suceda. Ay, pero en el momento en que empieza a suceder es como, ¿y esto cómo lo hago? Y eso también tenemos un papel muy importante en casa, en las familias, en los centros educativos, que entra dentro del plan de prevención, de fijarme en los alumnos y reconocer patrones conductuales, ya no solo del herido, sino del heridor, para poder actuar. ¿Qué falla en ese momento, Sonia? ¿Qué consideras tú que está fallando en ese momento de nexo entre los adultos y los niños? Bueno, lo primero que no tenemos información ni formación, ¿no? Obviamente no todo el mundo se puede formar, pero por ejemplo las personas que realmente están en las escuelas, es decir, los profesionales de la educación, que no es que tengan toda la responsabilidad, ni muchísimo menos, porque es las familias y las escuelas que tenemos que trabajar de la mano, pero no hay una formación real en las universidades, que es desde donde ya debería de haberla. Por lo tanto, luego llegan a las escuelas y no saben muy bien cómo empezar a trabajar eso o cuando ocurre, cómo actuar en ese momento. No hay que esperar a que ya se haya dado el caso de acoso, sino que vamos a empezar en cuanto se vean las pequeñas dinámicas que muchas veces minimizamos, ¿no? Con la frase que yo creo que ya todo el mundo conoce de son cosas de niños. Wow, pues no, es que desde las primeras pequeñas cosas, sin minimizar, sin restarle importancia, prestando ayuda. No hace falta que el niño venga siempre a pedir ayuda. Es que si yo veo como profesional a un niño en el patio que está solo y cabizbajo, puede que esté pensando, porque podría ser, ¿no? Pero me puedo acercar simplemente, ¿no? Estoy en el patio vigilando, tal, y veo a un niño que está solo, pues con que me acerque y le pregunte, ¿estás bien? Solamente esa pregunta, no hay que cogerle de la mano y llevarle a jugar con el resto, o sea, no, si a lo mejor el niño está tan a gusto, pero me puedo acercar y preguntarle simplemente, ¿estás bien?
Vale, te veía aquí solo, no, pues no sabía, Oye, ok, vale, sabes fenomenal, que si ¿no? te pasa algo puedes contar Claro, con un mayor. claro, oye, si necesitas algo, estoy ahí, ¿vale? Entonces, vamos mandando estos pequeños mensajes desde que son muy pequeños para que sepan, oye, si necesitas cualquier cosa, estoy aquí. Oye, si ves que hay algo que te molesta, estoy aquí. Esto no significa que estemos todo el rato encima para todo, pero si yo observo, que eso es básico, Observa. observar, y es algo que se nos olvida, y ahora me llegan familias diciendo, es que mi hija me dice que los profesores están en el patio con el móvil, o sea, que dices, Dios mío, o sea, ¿esto qué es, no? Entonces, esa observación nos lleva a ver esas pequeñas dinámicas. Con que me acerque a simplemente preguntar, el niño ya está recibiendo una interacción y es, aquí hay una persona, ¿no? Si el niño cada vez que necesita algo va a pedir ayuda y le dice, vete tú, resuélvelo, intentar vosotros. Ya, pues hombre, ¿Con una qué vez, herramientas? vale, exactamente, si no las tenemos las personas adultas. Entonces, ¿Cuántas discusiones postergas como adulto de le tengo que decir a esta persona que lo que ha hecho no me gusta, pero No sé ojalá decir. se me olvide pronto y estás ahí y ni lo tempore? Pero los niños lo tienen que solucionar. Claro, porque ¿cómo se lo voy a decir que va a pensar de mí? Va a pensar que soy una exagerada, ¿cómo le pongo un límite? ¿Cómo no sé qué? Bueno, ya no sé qué. Bueno, entonces al final no lo digo, me lo callo y tal. Pero en cambio pretendemos que los niños vayan al amiguito a decirle, esto que me has hecho no me gusta. Y además que vaya solo y se lo diga bien, de la forma más empática, mejor, porque si no, así no se habla y entonces mal, apartado, ¿no? Entonces queremos que sepan hacerlo, pero es que primero tiene que haber una mediación. Y esa mediación consiste en que yo, oye, necesitas, a lo mejor el niño te dice, no, no pasa nada, vale, muy bien, pero si no, oye, ¿quieres que vayamos y lo hablamos? Y voy allí y me coloco de figura mediadora, porque queremos una figura mediadora para una separación. Entonces, si las personas no se ponen de acuerdo, ahí está la figura mediadora, ¿no? Para que entre las dos partes de la pareja se resuelva. Si hay una herencia y las personas no se ponen de acuerdo, una figura que medie en el tema. Si hay un problema en una comunidad, si hay un problema de trabajo con un empleado, ahora, si son niños, ellos tienen que saber resolvérselo todo bien, hablando súper empáticos, tú no me pegues, tú no me empujes, o sea, no se pueden enfadar. Entonces, claro, desde ahí, desde esas pequeñas, o sea, es que son muy pequeñas, pero es que desde ahí ya se puede empezar a trabajar el ofrecerte la ayuda, que esto es súper importante. Muchos casos de acoso escolar no se detectan porque nunca se han dicho, porque no están en las estadísticas, porque no se han detectado. Entonces, al no detectarse, no puede entrar en la estadística. Y luego, cuando salen del colegio, por ejemplo, ¿no?, del instituto, y pasan los años, dicen, jolines, es que yo viví durante no sé cuántos años acoso. Lo que pasa es que era algo muy sutil, porque eran motes, insultos, te dejan excluido, ahora con los móviles te sacan del grupo de WhatsApp, no me invitaban nunca, no me avisaban nunca. Perdona, en todos los pueblos, la gorda, el marica y la puta. Claro. Siempre era el grupo seleccionado para recibir el bullying y no hay nadie que tenga pueblo que no reconozca perfectamente ya no a personas de las que llamaban así, sino eso como atenuante para poder meterse con esas personas. Claro, claro. Entonces, desde ahí todo eso se va instalando. O sea, las cosas que vemos y escuchamos que no todas las personas, o sea, es que pensamos, ¿cómo es posible? Pues es que esto no ocurre de un día para otro. O sea, esto no llega a una persona porque el ser humano no está creado para eso. Entonces, un día no llega una persona y dice, me voy a meter contigo un día y otro, y otro, y otro, y otro, y te va a hacer la vida imposible. ¿Y por qué sí? Con 12, con 13 años, con 10, con 8, o sea, casos, por desgracia, de abuso sexual, de niños de 11 años a una niña, a otro compañero de 6. O sea, pero, perdón, esto nadie lo ha visto, esto no es de repente de un día para otro. Estos son dinámicas que no se están viendo y se tienen que ver desde la escuela. Pero es que no es ni de un día para otro entre adultos, porque cualquier adulto de estos de que el true crime tan de moda, que yo soy muy fan, el malo no empieza por lo bestia, va poquito a poquito a poquito, es que es un patrón de conducta, nadie empieza a lo burro, empieza probando límites, generalmente con otros, seres vivos no humanos, y va escalando. Y esto pasa también en la infancia, no es de un día para otro, no se abusa de un compañero de clase. Claro. Ha habido vejaciones, ha habido maltrato físico, ha habido maltrato verbal, llegamos. Claro. Entonces, la agresión puntual sí se puede dar, pero ahí es cuando hay que atajar. Claro. Entonces,
Puede ser que a lo mejor no se haya visto, claro que sí, porque todas las personas somos humanas, entonces a lo mejor ha habido alguna situación, yo qué sé, en la clase, en el patio, lo que sea, y no se ha visto y ya está. Pero si ese niño sabe que tiene la confianza de ir a pedir ayuda porque sabe que se le va a escuchar, entonces va a ir. Porque no es que tienen que saber poner límites, pero vamos a ver, si el 80% de las personas adultas Vamos a terapia para hacerlo. de poner Vamos a límites. terapia para aprender a poner límites. Claro. Y la primera vez que lo pones tienes que convencer a tu corazón de no me está atacando un tigre, solo estoy poniendo un límite, relájate, cuerpo entero. Claro, O sea, es... pero además es que aprenden a través de un modelo, entonces aprenden por observación, imitación y experimentación. Sí, yo como persona adulta no te enseño a ti, y cuando digo enseñar es desde mi propio modelo, a poner un límite, yo te puedo decir, a ti si te hacen esto, tú le dices que no. Vale, sí, muy bien. Cuando yo me vea en la situación con 7 años de 3 niños que se están metiendo conmigo, a ver si les digo, conmigo no os metáis. A lo mejor se lo dice un día que justo el día anterior en casa su madre, su padre le han dicho esto o la profesora o profesor. Pero eso no es continuo. Entonces tiene que ver mi modelo en mí, que yo cuando, por ejemplo, con todos mis respetos a la profesión, que bueno, más ya sabes, no, mi madre fue maestra durante 40 años, adoro la profesión, pero si la maestra me habla mal a la salida del colegio de mi hijo delante suyo, Efectivamente. lo siento, no lo puedo permitir. Da igual lo que haya hecho. Totalmente. Me parece fenomenal que me lo cuentes porque además así yo ayudo a mi hijo en casa. Pero no me dejes a mi hijo en ridículo porque eso es ridiculizar. Y eso forma parte del acoso escolar. Total. Entonces, es que fíjate cómo se ha portado. Le he tenido que dejar ahí en un rincón porque, claro, menudo día que me ha dado. Y el niño ahí, delante de 2 adultos que están aquí, a esta altura, y el niño ahí abajo. ¿Qué va a hacer el niño? ¡Ay, no! El niño no puede contestar, si ni siquiera la madre o el padre contesta. Entonces, en ese momento, te agradezco mucho, pero ahí hay que frenar. Te agradezco mucho lo que me estás diciendo, pero por favor, no me lo digas delante del niño. Hablamos en otro momento y tal. Ese niño ya está viendo que su madre o su padre está poniendo un límite. Yo he tenido en alguna sesión gente que me dice, para mí lo mejor fue cuando mi madre frenó a esa persona que me estaba dejando en ridículo. Total. O sea, no es el daño de lo que me está pasando, sino la soledad con la que se vive, que ese es el problema, y la mayoría de las personas víctimas de cualquier tipo de abuso o acoso hablan de eso. He estado sola ante esta situación, me he encontrado sola ante un sistema que no responde, me he encontrado sola en el patio o solo porque nadie me preguntaba, nadie se acercaba, nadie me decía nada y se estaban viendo las dinámicas, no es un día, se están viendo las dinámicas. Entonces, si yo no me acerco, es muy difícil que el niño venga a pedir ayuda, vendrá una vez, pero si constantemente te digo, va, tú vete, da. Totalmente. Y eso hace que los niños sean observadores mudos, que es esto otro problema. Si nadie se acerca a resolver esta situación o mediar en esto o ver qué es lo que está pasando o luego en clase se habla, de cada niño acosado, que eso también lo dicen las estadísticas, hay 8 personas que están observando, 8 niños o niñas que están observando y que están normalizando que esto no pasa nada. Porque mira, le están insultando, pues si tú no sé qué, pero tú no sé cuánto, pues eres un tapete, ¿no? Esto cada vez a más, según las edades. Aquí nadie dice nada, oye, pues esto está permitido. Pero me gusta mucho, permíteme, Sonia, la observación que estás haciendo, que es los niños están observando que eso no es lo bueno y no lo has llevado por la vereda que se suele llevar, que a mí me pone nerviosísima, de lo vieron y no avisaron. Como, qué fuerte que responsabilicemos a los menores de tener que ser los comunicadores. Y te agradezco mucho este punto, que me sirve como impas también, porque dices, jope, un niño observa, pero no está solo observando lo que estás diciendo o lo que tal, está también viendo cómo actuar en esos casos, minimizando, lo que te decías, son cosas de niños, que a mí me es curiosísimo, porque esta sociedad, cada vez que hay algo de niños, lo minimiza o lo afea, pero esto no, que lo solucionen ellos porque son cosas de niños. Joder, pues cuando un niño, haciendo de niño, se coge una rabieta, bien que entras tú a recordarle a la madre lo maleducado que le tiene. Tal cual. Y aquí estamos todos, no, pero esto es de niños, que lo solucionen entre ellos. ¡Jope! Entonces, esto de responsabilizar a los menores, no. Y ha pasado en muchas campañas. Si lo ves, avisa. ¿Cómo que si lo ves, avisa? Porque es la responsabilidad del menor. ¿Qué estamos haciendo? Es que esas campañas... Perdona que te corto. No. ¿Qué estamos haciendo estructuralmente
para creernos que de verdad lo vamos a solucionar poniendo otra vez la responsabilidad en el que no tiene responsabilidad. Es que las campañas están, la gran mayoría, mal enfocadas, porque se hace responsable al menor y Eso entonces eres un valiente, y de hecho hay canciones incluso, sé un valiente, avisa siempre. Claro que está bien que avisen, o sea, está bien, pero es que primero tienen que ver a una persona adulta que es capaz de identificar lo que está pasando y entonces después yo ya voy a ir a avisar. Eso es. Pero tengo que estar viendo esto de forma continua, un día y otro y otro y otro y otro. Pero no que las campañas sean que los niños identifiquen, porque además, si las personas adultas no identifican el chantaje emocional, no identifican la manipulación, no identifican la burla disfrazada muchas veces de calma, de tranquilidad y de no sé... ¿Cómo vamos a pretender que un niño reconozca, oye, si no me dejas tu muñeca, no te invito a mi cumpleaños? Total. ¿No? Obviamente la profesora o el profesor no puede estar encima de todo, es que eso es evidente, o sea, eso es evidente, pero no se tiene que quedar aquí, sentada en un banco, me refiero, o sea, no le voy a decir a nadie cómo tiene que hacer su trabajo, hasta que por favor no se malinterprete, pero mi madre trabajaba cuidando el patio porque entonces no había monitores, ¿no? Y mi madre tiene ahora 80 años y siempre me decía, es que el patio se hace. El patio se hace porque el patio, y yo veía a mi madre que iba al mismo colegio, hasta los 18 años fui al mismo colegio, y mi madre estaba por todo el patio, iba andando, se paraba con uno, para que haya una relación de cercanía. Entonces esto crea esa relación de, oye, si yo necesito algo, voy a ir a esta persona que no me está viendo desde aquí arriba y yo de a vosotros, ¿no? Y oye, ¿qué tal? ¿O cómo vas? O uno que está solo. O sea, no te metes en el juego, simplemente interactúas, observas y entonces, en el momento en el que tú estás sentada y un niño necesita algo, ya va directamente a ti. Totalmente. Y no responsabilizarles a ellos, como decías. Pero yo de repente un día le dije a mi hija, oye, si te pasa algo, a la profe del patio, acércate, y me vino a los días diciendo, es que me ha acercado y me ha dicho que se lo cuente luego que ahora estaba hablando con otro mayor. Y claro, ahí yo me quedé descolocada porque dije, jo, es que ese momento de monitor es trabajo y tu trabajo está en ese momento en ya no solo gestionar una caída o que necesite ir al baño y es pequeñito, en mediar, en acompañar, en escuchar, no en darle la razón, porque igual mi hija ha ido a quejarse y no tiene la razón y tú tienes que dejárselo claro, oye, que igual te sientes mal, pero no ha pasado nada malo. Claro. Pero a veces nos confundimos y todo lo que tiene que ver con el acompañamiento infantil en un centro educativo es trabajo. Entonces, que tú tengas la suerte de estar con otro adulto al lado haciendo ese trabajo, genial. Pero en ese momento a quien tienes que atender prioritariamente es a los menores y sus necesidades. Claro. Y me meto ahora en las familias. Yo hace tiempo tuve una conversación con una amiga, muy amiga, que es mamá de preadolescentes. Y una de ellas sufrió un bullying muy salvaje y una de las cosas que me contaba ella, un poco compungida, pero entendiéndolo, empatizando la madre, que es algo que a mí me admira, que decía, claro, es que una de las mamás se disculpó conmigo cuando salió todo, que salió todo cuando cambiaron a la niña de cole, por supuesto, no antes. Se disculpó conmigo y dijo, claro, es que como mi hija se encierra en su cuarto y no me cuenta nada, y a mí me salió del corazón decirle, eso es negligencia educativa. Porque tú como madre o tú como padre, por muy adolescente que sea, no puedes evitar conversar. O sea, si se encierra todos los días y ni siquiera tú obligas a cenar en familia o a tener un rato conversacional en familia, claro que no te vas a enterar de nada. Pero eso es negligencia. A nadie se le ocurre dejar a un mayor, a un anciano solo, porque ya es un adulto, pero necesita tu ayuda. Y lo difícil en la adolescencia es lo emocional, lo comunicativo. Entonces, me pasé mucho. ¿Voy desencaminada? Es que yo no puedo contestar a eso de si te pasaste o no porque no conozco a la persona ni la relación, que muchas veces cuando hay confianza no, que pues si te me puedo pasé decir. en etiquetarlo como negligencia. Etiquetarlo como negligencia, a ver, hay quizás un abandono. Hay un abandono, muchas veces efectivamente pensando que como son adolescentes, pues que es normal que se encierren en su habitación. Entonces, bueno, pues sí podría pasar una negligencia, pero no es normal que se encierren en su habitación un día y otro y otro y otro y otro, ¿no? Y además, oye, si te encierras en tu habitación, ya voy a ser yo la persona responsable de decir, oye, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa?
ya sé que estás mal, ya sé que no te apetece hablar, pero bueno, a mí me apetece también hablar contigo. O sea, yo posicionarme en la postura adulta, que es que esto se nos olvida, que es que soy yo la responsable, ¿no? Es que esto yo no quiero, no sé qué. Y le digo, ya, sí, yo ya sé que tú no quieres, pero es que yo soy la responsable de tu cuidado. Entonces, aunque tú no quieras, yo tengo que cuidar de ti. Entonces, recordar esto una y mil veces, si yo ya sé que no quiero, pero es que yo soy responsable y yo tengo que cuidar de ti. Entonces, en la adolescencia tengo que seguir cuidando de ti. Mis hijos tienen 14 y 12 años, es verdad que mis hijos entran por la puerta de casa y es que te lo cuentan todo. Pero dices tú, qué suerte. No, no, qué suerte no. Es que a lo mejor me he estado 1 hora y media, y cuando digo 1 hora y media, digo 1 hora y media literal o 2, acompañando en un conflicto en el que se han insultado, porque no vayamos a pensar que es que si crías con respeto y educación positiva, como el nombre que queramos ponerle, nuestros hijos no van ni a insultar, ni a pegar, ni a gritar, ni a decirte imbécil, ni que me dejes, ni tonta, ni tú eres la peor. Yo todavía recuerdo el día que me decir. dijiste, yo recuerdo todavía el día que me dijiste, digo, ¿qué tal estás? Y de bien, gestionando que mi hijo me acaba de llamar hija de puta. Y dices, claro, es que no es solo, Claro. hola, soy Sonia, me dedico a esto y mi hijo me llamó esto. Entonces, Claro. es la normalidad de que existen más allá de lo que nosotros queremos que hagan. Claro, y además que es que observan las cosas por la calle, o sea, es que los niños aprenden por observación en todo. Entonces, la primera vez, pues también me dijo, vámonos a por el puto coche, un día así como muy tal, y yo, además mucho. en la pandemia, y era como, ¿yo qué? Me quedé alucinada, entonces yo creo que mi hijo tenía 6 años, no me acuerdo. Y entonces mi hija viene y me dice, mamá, es que está imitando a los adolescentes. Porque el otro día en las pistas estaba uno, vámonos, aquí se pueden decir tacos, ¿no? Sí, Vamos a por el puto patinete, a por el puto no sé qué, tío, pásame el puto balón. Y mi hijo subió a casa y al día siguiente él dijo, vámonos a por el puto coche. No estaba enfadado, no estaba ni siquiera enfadado, pero Ay, me la encanta. palabra esa tiene una connotación como muy fuerte, ¿no? Entonces Sí. el niño, y si yo en la postura adulta te digo, a mí no me hablas así, entonces ya el niño, no, yo le dije, ¿qué? Es que no entiendo, que ¿por el coche te refieres? No, es que no entiendo. Estás imitando a los adolescentes que dijeron eso. Vale, muy bien, vale, pero no, es el coche. Vamos a por el coche. Ya Exacto. está. Y ya está. Pero si a mí esto me enerva y me pone, y es que entonces mi hijo ya va a ser siempre un no sé qué y un no sé cuántos, y es que me está faltando el respeto, ¿cuántas veces, por favor? O sea, no les faltamos el respeto desde que son pequeños miles de veces. Pero si mi ego me hace ver que no, es que yo soy tal y yo mi hijo nunca, entonces no lo voy a poder cambiar. Tengo que reconocerme ahí. Tengo que reconocerme ahí y decir, oye, pues a mí me pasa esto, pues voy a tal. Oye, a mí me ha pasado, pues tú también me puedes un día. ¿Significa que lo tenga que permitir? No, te pongo un límite y te digo, oye, no me gusta que me digas así. No me O cuando gusta. le dices que no me hables mal y te dice el niño, tú me has hablado mal primero. Claro. Y es como, Pues es verdad. tienes razón. Es verdad. Sí, es verdad. Correcto. Pero ahí entra mucho el ego. Claro. Porque es, joder, es que el niño, aparte del ego que también es parte de, ostras, el niño se ha dado cuenta, soy imbécil de no haberme dado cuenta yo. Qué bien que se ha dado cuenta. Y cómo juegan el papel las emociones, porque es como que yo también pierdo los papeles con las emociones, no las va a perder mi Claro. crío. Pero tener en cuenta eso, que el límite, y que cuando te ponen ese límite, tiene que despertar en nosotros una parte de orgullo personal de, joder, lo reconoce y lo dice. Eso es, lo reconoce y lo dicen. Y mi hija me decía, es que, pues no sé, tendría 6 años, vas a hacer esos talleres de abusos y me estás aquí haciendo un chantaje. Y a mí esto no me gusta. Y le dije yo, pues mira, tienes razón. Pero es que yo ahora mismo, en este momento, pues no me ha salido otra cosa. Y te lo he dicho así, pero qué bien que lo reconozcas. Qué bien que lo reconozcas, pero tienes razón. Entonces, esto es súper importante y que no se nos olvide que empieza en casa, pero empieza en mi trabajo personal, en reconocerme que a lo mejor en mi comunicación, si yo no he aprendido de otra forma, me salen continuamente chantajes, amenazas,
la manipulación disfrazada de calma, que es una cosa que es que pensamos que es que la calma es lo mejor en la crianza respetuosa y todo hay que decirlo con calma. Y entonces te digo, mira, hijo, como no te portes bien, lo siento, pero es que no vamos a ir a casa de este amigo tuyo que tanto te gusta. Voy a hablar con Melchor y no te va a traer nada, ¿vale? Por favor, por Pero supuesto. en este tono. En este tono. En el post-tila, como digo yo. Claro, y luego llegan las relaciones tóxicas en la edad adulta y entonces tu pareja, me da igual hombre o mujer, pero la mayoría suele caer en esta parte el hombre, pero también la mujer mucho, hay ese control, esa manipulación y ni siquiera se detecta, y hay un chantaje emocional brutal y ni siquiera se detecta. Entonces, primero tengo que yo, como persona adulta, saber qué es un chantaje emocional, qué es una manipulación, qué es una humillación, qué es una amenaza, qué es despreciar, qué es aislar, qué es excluir, ¿no? ¿Qué es extorsionar? Pero además, fíjate que es que ni siquiera hace falta sentarse un día con el niño y es, hoy te voy a explicar lo que es la extorsión. No. Es que en el entorno vemos situaciones, en el entorno no quiere decir entre personas, series, películas, un libro que estás leyendo, salen esas situaciones y te dan para conversar. Por eso para mí es tan importante cuando digo, ya que vas a ver una película en familia, vela de verdad. Y claro. Si van surgiendo situaciones conflictivas o si van surgiendo, aprovecha y conversa y habla claro. de ello. Y porque no hace falta abrir un día el diccionario. Hoy con la D, disfuncionalidad, derechos, o sea, no, claro, aprovecha que observas el entorno para hablar de lo que sucede en el entorno. Claro. Sé que esto que te voy a pedir te cuesta muchísimo, ¿vale? Pero me gustaría que nos dieras 3 claves. ¿Qué 3 cosas tiene que ver un maestro o maestra para decir aquí hay que observar más? Y 3 cosas que tenga que saber una madre o un padre de cómo comunicarse con los pequeños en estos temas. La primera, 3 cosas que un maestro deba de observar para detectar precozmente situaciones conflictivas. Claro, lo que me dices de que me cuesta. No es que me cueste, No, sino que... Es demasiada información. Demasiada información. No, a ver, yo creo que se ha notado que costarte lo tuyo nada, pero sé que es tantísima información la que quieres dar que digo, venga, 3 claves. A ver, para mí creo que como maestros es importante trabajarse a uno mismo, que esto parece como te doy la clave, o sea, primero yo también reconocer, ¿no? Pero sobre todo acercarme más, no hablo tanto físicamente sino emocionalmente al niño. No verlo tanto como un ataque del niño al adulto, sino intentar acercarme más y ver qué es lo que está pasando, ¿no? Observar, la observación es que es fundamental, la observación es fundamental y acercarnos a ofrecer ayuda. No hace falta que el niño venga a pedir, es que queremos siempre que los niños ayuden al resto, pero tienen que ver, otra vez, insisto en esto, tienen que ver que yo me acerco y cuando yo en clase hay un niño que está tal y yo me acerco, en lugar de decir, bueno, que ya tal, me acerco y le pregunto, oye, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Vale, cualquier cosa estoy aquí, solamente con eso el resto ya lo están observando y entonces el resto van a decir, ¿estás bien? ¿No? Cuando se cae, venga, levántate que es un campeón y se levanta el niño con una pierna aquí toda rasgada, pues entonces el niño va a decir, ¿estás bien? Claro. ¿Necesitas algo? Dale, entonces, o sea, esas pequeñitas cosas son claves y son muy simples. Luego se pueden trabajar muchas cosas, pero eso es muy simple, ¿no? Como para, bueno, observación, acercarme. Y lo que es el aprendizaje transversal en la observación, que la mayoría de las cosas que nosotros les enseñamos en cuanto a la conducta nunca la hacen con nosotros, pero cuando no estamos los adultos la aplican. O sea, el pedir por favor las cosas es mucho más probable que lo hagan entre iguales sin que un adulto lo diga, que si un adulto está detrás, venga, ¿qué se dice? El atender a otro, el de repente que hay un niño solo jugando y si han observado anteriormente con los adultos, luego, aunque no lo digas, lo hacen. O sea, es lo más natural del planeta. Claro. Y una madre, un padre, ¿qué 3 claves debemos de tener en cuenta para poder adelantarnos a la prevención? Ojo, y te lo pongo más difícil, tanto de infligirla como de recibirla, porque todos preparamos a nuestros hijos para recibirla. Pero, mon amour, yo no se me cae la cara de vergüenza porque creo que todos hemos pasado por muchas cosas y sobre todo porque creo que lo he podido enmendar como he podido, pero yo soy consciente de que yo he habido personas a las que no se lo he puesto fácil. Claro, a todos nos ha pasado. No sé hasta qué punto se podría considerar bullying,
pero yo ha habido alguna persona en mi adolescencia o con la que no he sido buena persona. Y no solo no he sido buena persona, sino que ha habido momentos en los que se le ha podido complicar. Claro, si es que, o sea, nos ha pasado y además antes no había un modelo, yo también me acuerdo y yo lo he hablado con mis hijos. Yo me acuerdo que en clase había 2 niñas que la verdad que no creo, no fue, porque conmigo también se metieron mucho. Ay, conmigo también, Entonces, como se justo. metieron mucho conmigo, pues luego, claro, pero yo me acuerdo que efectivamente había 2 niñas que a veces yo hacía cosas que decía, jo, pobrecillas, o sea, lo ves ahora y ahora lo veo y dices, digo, madre mía. ojo, y que no es justificación, que yo lo hablo mirando ya lo que es la juventud y la infancia. Por cada uno que acosa, hay 10 detrás que no se atreven a hacerle frente y que es Claro, mejor subirse a la cla- marea. claro. Entonces, no es que no solo no sepas frenar, es que necesitas tanto el sentimiento de pertenencia que o hay un adulto vigilando o eso no se puede frenar. Que el sentimiento de pertenencia nos pesa muchísimo y tenemos que tenerlo en cuenta cuando estamos educando. Claro. Es que además, por ejemplo, puede haber 2 niñas o 2 niños que se estén metiendo con otro y el tercero dice, yo es que si no me pongo con estas... Me toca a mí. Me toca a mí, claro. Entonces, me meto aquí. Total. Me meto aquí. Y además, como quizás he normalizado ciertas dinámicas también en casa, pues yo me meto aquí, o en clase, o donde sea, pues yo me meto aquí. Entonces lo hace en contra de su voluntad, pero para evitar que le pase. Entonces, pues Entonces, bueno, las... ¿cómo hablo yo como madre o como padre? ¿O qué 3 claves tener en cuenta para trabajar la prevención? No desde una figura de vas a ser tú el que recibas o el que des, sino para asentar las bases. Serían las mismas que para profesionales, pero además añadiendo que en casa estamos, bueno, a veces más horas, otras veces no, esto depende mucho de las familias y del contexto, pero sobre todo, importante, para mí creo que es clave la comunicación, creo que es lo más clave, o sea, da igual si haces método Montessori, Baby Led Weaning, lo que sea de cualquier metodología, la comunicación, aprender a comunicarnos de forma más positiva, ¿no? Entonces, aprender a comunicarme desde ahí, aprender a no negar las emociones, aprender no solamente leyendo un cuento, sino, oye, que tienes rabia, pues te voy a permitir la rabia, ¿no? Y la mediación en los conflictos, que se ve como una pérdida de tiempo, pero mediar en ese conflicto entre hermanos, de escucharles a las 2 partes, porque las 2 partes a la vez son víctimas en realidad. O sea, el que te pega también lo está pasando mal, el que pega al hermano Totalmente. también lo está pasando mal. Totalmente. Entonces tú pegas porque estás quizás pensando que no te están atendiendo en casa, tienes celos, que es normal tenerlos, entonces pegas a tu hermano. Y tu hermano lo recibe, pero a lo mejor tu hermano antes te ha destrozado un dibujo con las pinturas. Que por Y lo que sea nos entonces- resuena a todos los que tenemos 2 Exactamente. hijos o más. Entonces, el otro le empuja porque está hasta el moño de que me pintes el dibujo y me lo estropees, pero como tú eres pequeño y no lo sabes hacer, entonces, bueno, pues acercarnos un poco desde ahí y sobre todo ver que cuando hay mucho enfado es que hay algo detrás que está pasando. Si hay mucha rabia, si hay mucha agresividad, la agresividad es un mecanismo de defensa y nos indica algo. Si del colegio vienen constantemente con mucho enfado, no es que les esté ocurriendo algo, sino que hay algo que les está generando mucho malestar. Puede ser el ruido, puede ser un profesor o una profesora que grita mucho, puede ser un compañero que le está haciendo algo. No verlo como un ataque, sino como acercarme más a este niño que está tan enfadado y que pega, acercarme más. Sonia, se va acabando y yo quiero que nos regales un alegato, por favor. ¿Qué querrías decir a todos los oyentes de este capitulazo acerca de todo lo que tiene que ver con prevención? Sabiendo que, pues como decías al principio, estamos en la cabeza del acoso escolar y estamos a la cabeza en el acoso cibernético. Pues, a ver, que la prevención es todos los días, que no pasa nada porque un día me enfade y no sea la persona más respetuosa del mundo. Pero si tomo conciencia y sé que, bueno, hoy no, pero mañana voy a intentarlo, informarme, no exceso de información, sino informarme, trabajar un poco en ello y trabajar todo esto, porque todos somos humanos, pero tengo que reconocer que los niños están aprendiendo, yo ya soy adulta y es mi responsabilidad. Si yo todo el rato pienso, es que es muy difícil, es que es muy difícil, es que es muy difícil, en mi mente se queda esto, es que es muy difícil. ¿Y los niños qué? ¿No es difícil para ellos? ¿No? ¿Por qué para mí sí y para ellos no? Que están viviendo en un mundo que no pueden controlar. Entonces, para mí es difícil y para ellos también.
yo me enfado y ellos también, ¿no? Entonces, desde aquí acercar esta relación y que no me enfade tanto que mi hijo me diga, porque yo también le digo, simplemente, bueno, pues poner límites, hablar, comunicarnos, por qué estás tan enfadado, ¿no? Y desde aquí, pues, bueno. Pues que esperamos que llegue a las familias que no hay cosas de niños, que todo empieza en casa y que la comunicación, la empatía y el escuchar va a hacernos el camino mucho más tranquilo. Sonia, ha sido un placer, como siempre, gracias, tenerte Sara. aquí. Me apena, como te digo, me apena que hablemos de esto, pero a la vez me parece tan necesario que hablemos de esto que sé que haremos un cuarto capítulo juntas o un quinto capítulo. Ojalá Crianza con Flow, temporada 97, y tú y yo aquí sentadas hablando. Muchas gracias, Sara. Espero que le haya llegado a las familias y es un placer de verdad estar aquí y bueno, hablar de estos temas. Seguro que sí. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y hasta el próximo capítulo. Este podcast está producido por el equipo de 15 vatios, editado por Marta Romero. Todas las invitadas las tenéis mencionadas en cada uno de los capítulos, dirigido y creado por Sara Noguera. Lo tenéis siempre al alcance de vuestra mano, pero para que llegue a más gente, no te olvides de seguirlo, no te olvides de comentarlo y no te olvides de compartirlo para que la crianza con flow que queremos llevar a cabo llegue cada vez a muchas más familias.